Bueno, ahora sí, entonces la charla sobre IVP de la doctora Velázquez. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de los IVP, sobre todo como un barniz para recordar en qué estamos y hacia dónde vamos. Pues vamos a hablar de las generalidades, el mecanismo de acción, la administración, cuáles son los usos clínicos actualmente certificados, cuáles son las limitaciones, los efectos adversos, las contraindicaciones y hacia dónde vamos o cuáles son los avances en farmacología y farmacodinámica de este grupo de medicamentos. Los inhibidores de la bomba de protón o IVP son medicamentos débilmente básicos y son lábiles al ácido. Creo que ese ha sido uno de los mayores inconvenientes dentro de la farmacocinética y es que su mecanismo de acción depende del pK o el pH al que se van a enfrentar. Son una clase de medicamentos que nosotros conocemos ampliamente en el mercado, que empezamos con el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol y el dexlansoprazol. Cada grupo de fármacos tiene una variabilidad en su mecanismo de acción o su fijación proteica o su vida media, pero en general todos actúan sobre la bomba de protones. Son la terapia angular del tratamiento para úlceras gástricas y duodenales, dispepsia, enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo y no erosivo, síndrome de Solly-Generison, la erradicación conjunta del tratamiento para H. pylori va de la mano con los IVPs y para el tratamiento y la prevención del uso de antiinflamatorios en pacientes con riesgo de úlceras. Por ejemplo, ¿cuáles? Paciente mayor con enfermedad coronaria, uso de ASA y no sabemos si tiene o no riesgo para H. pylori. Estos pacientes tienen un riesgo más elevado de hacer úlceras por aspirina, por ejemplo. Obviamente, este medicamento después de la aspirina es uno de los que más estudios tiene y más tiempo lleva en el mercado, lo que nos da un perfil de seguridad y eficacia, además de una tolerabilidad documentada a nivel mundial. De hecho, es un fármaco sumamente usado y abusado, diría yo. Los IVP usualmente son seguros y ya está demostrado casi todos los tratamientos en las guías de manejo de las enfermedades previamente dichas establecen periodos cortos de tratamiento con el IVP y en ese contexto son seguros. ¿Cuál es el problema? En los tratamientos a largo plazo, en la demanda, en el mal uso indiscriminado de los IVP, empezamos a enfrentar problemas tanto metabólicos como de otro tipo. ¿Cuáles? Se ha interrogado: neumonía, infección entérica, fracturas, cáncer y disminución en la absorción de minerales y algunas vitaminas. Recordemos cuál es el mecanismo de acción, pues básicamente disminuyen la secreción de ácido bloqueando la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, lo que la hace inactivarse. Él entra a los canalículos donde se secreta el ácido clorhídrico, se absorbe a nivel del intestino proximal, bloquea los canales y por ende se inhibe la secreción de ácido clorhídrico. La activación del fármaco, como bien les decía, depende del ácido, por eso es que se debe tomar en ayunas la mayoría del grupo de estos fármacos, porque el pK o el ácido al que se enfrenta regula la disponibilidad del medicamento y el efecto en la saturación de las bombas de hidrógeno. Otra cosa importantísima es que se van por la CpY, específicamente la CYP2C19. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan que hay personas que no toleran el tramadol porque tienen mutaciones a nivel de esa CpY? Bueno, en este caso también. Los grupos asiáticos han demostrado que tienen menor biodisponibilidad de este fármaco por alteraciones mutagénicas en esta enzima. Bueno, ¿cuál es la disponibilidad? Si ustedes se dan cuenta, en general comparten características similares en la fijación a proteínas, en la vida media, en la excreción que es hepática, en qué tipo de enzimas se metaboliza a nivel hepático y el tiempo y la biodisponibilidad, el porcentaje de biodisponibilidad, pues es lo único que varía, siendo el de mayor el omeprazol y además que es el más conocido. La administración pues viene en todas las presentaciones: gránulos, comprimidos, cápsulas, combinaciones con bicarbonato y básicamente lo que buscan es hacer una supresión del ácido en menor o mayor tiempo, menor o mayor disponibilidad de acuerdo al mecanismo de acción propio. Debido al reciclaje periódico de las bombas de protones, porque acuérdate que esto funciona como los receptores y tienen un recambio 48-72 horas, la saturación óptima del fármaco a nivel de la célula o a nivel de las células parietales es a las 48-72 horas. O sea, nosotros empezamos a tener un efecto del 80% a los 2 días. Y eso es lo que hace que, digamos que la respuesta
en cuanto a manejo de patologías, si estamos hablando de síntomas, sea un poco tardía. Esto varía de acuerdo a los grupos de IVPs, de acuerdo si es un pantoprazol que tiene una molécula de magnesio o si es el omeprazol que es una biodisponibilidad del 30%, como ustedes lo vieron en la gráfica previa, pero en general eso es lo que comparten. Por lo que les explicaba de la acción dependiente del pK y el pH, es ideal antes de las comidas, excepto en algunas presentaciones como el dexlansoprazol, pero se debe administrar antes de la comida y antes del desayuno cuando estamos utilizando esquemas de tratamiento de dosis máxima. ¿Cuáles son los usos clínicos? Enfermedad péptica, úlcera péptica, en tratamientos para erradicación nuevamente, prevención de úlceras por Aynes, la esofagitis erosiva, el reflujo no erosivo, la dispepsia y el síndrome de Soller-Erizo. Aquí vamos a hablar de un tema importante, porque hasta aquí hemos hablado de seguridad y un perfil de seguridad en tratamientos acortados. El problema es cuando se hace el uso indiscriminado o tenemos pacientes que tienen un uso crónico en donde se han cuestionado muchos efectos deleterios del uso de más de 8 semanas, de 8 a 12 semanas, que es lo indicado en tratamientos acortados para la mayoría de patologías. El uso crónico puede afectar la absorción de calcio, magnesio y vitamina B12. Ahora, en mayor o menor grado depende del estado nutricional, la clínica, las comorbilidades del paciente, su dieta, su masa muscular, su microbiota, todo eso va a alterar la absorción de vitaminas y minerales y va a empeorar o mejorar en mayor o menor grado de acuerdo al paciente, por lo que sí está demostrado que hay una disminución que se puede evidenciar con el uso crónico de IVP, ahora que es un uso crónico, más de 2 años. Los estudios han sugerido una asociación entre el uso prolongado y neumonía adquirida en la comunidad por alteraciones en la microbiota, por cambios en el pH. También han sugerido alteraciones a nivel entérico, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que es una alteración en la microbioma, en la que se cambian las bacterias fermentadoras no fermentadoras por fermentadoras. Eso es una de las causas de disbiosis, pero pues digamos que son sugerencias, no hay estudios que sean prospectivos o que se pueda hacer una inferencia para dar una recomendación con un nivel de evidencia alto, no por ahora. Efectos adversos, nuevamente la hipomagnesemia, que predispone a complicaciones como la tetania, las convulsiones, la debilidad muscular, entre otros, infecciones correlacionadas con el Clostridium difficile, secreción de ácida de rebote, porque obviamente en el uso crónico se sobresaturan los receptores y cuando se suspende el medicamento, pues hay más secreción de ácido clorhídrico y eso produce en más de 2 años este efecto. Deficiencias de vitaminas, pues hay una hipótesis que hay una deficiencia de vitamina B12 y hierro por mala absorción del calcio en el uso prolongado. Otras asociaciones como osteoporosis, fracturas, demencias, sin embargo, lo que yo les digo, no existen estudios prospectivos que nos puedan determinar con certeza esto y que nos obligue a hacer una recomendación o que exista una recomendación, no existe, son simples sugerencias o asociaciones en unos grupos que han sido estudiados pues estadísticamente. No hay evidencia de malignidad por la elevación de galagastrina con el IVP o asociación entre la aparición de pólipos y malignidad en el uso de IVP. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que nos llevamos de estos efectos adversos? Estas advertencias lo que hacen es destacar la importancia de supervisar de cerca el uso de IVP. Un tratamiento con un IVP que no responde en 8 semanas es ideal que lo vea un especialista porque nos toca interrogarnos si la patología corresponde a lo que nosotros creemos que tiene. No todo reflujo es reflujo, no toda dispepsia es dispepsia, así se parezca en el cuadro clínico. Nunca jamás, siempre que tengan un paciente que inicien terapias más de 8 semanas sin respuesta, la solución no es dejarle el IVP, la solución es preguntarse qué otra cosa puede tener. ¿Cuándo se usa a largo plazo? Yo creo que esto puede ser en manos de especialista o recomendación de especialista, pues claramente, como dice el esófago de Barrett, el síndrome de Soller-Erizo, la Soller-Erizo, unas esofagitis ulceradas, grado de clasificación de Los Ángeles, que son unas esofagitis muy severas,
Los pacientes con esclerodermia con un compromiso, una peristalsis, o sea, no tengan nada de peristalsis del esófago, esos pacientes no van a tener cómo defenderse, sus mecanismos de depuración están alterados, la esofagitis eosinofílica, la fibrosis pulmonar cuando se ha documentado asociación directa con enfermedad de reflujo, y las de corto plazo, que son las que ustedes más manejan y vamos a manejar, la erradicación por H. pylori, el tratamiento de úlceras gástricas, la dispepsia y la enfermedad de reflujo no erosivo. ¿Cuáles son los avances tecnológicos de los IVP? Bueno, pues tenemos ahorita lo que se busca desarrollar es potenciar las limitaciones que tienen, como la vida corta media y la dependencia de la actividad o de la acción por el ácido. Hay un fármaco que se llama el tenatoprazol, que es un nuevo IVP que tiene un anillo de imidazopiridina, que lo que hace es darle más estabilidad a la molécula y tolera pHs, o se activa incluso en pHs de 5.6. Esta molécula se activa con pHs mucho menores a 2. Modificaciones en la formulación, por ejemplo, como el rabeprazol para que el paciente tenga mayor adherencia, o el dexlansoprazol, que solo puede ser una dosis a 24 horas con un porcentaje de saturación mayor del 64%. El ácido succínico, que estimula la secreción de ácido gástrica y se combina con el IVP, se ve que puede tener más respuesta, tratamientos más acortados y mejor tolerancia. Y obviamente todos los estudios en las nuevas moléculas lo que buscan es mejorar la eficacia y la duración del efecto del IVP para poder potenciar en un tiempo menor los efectos terapéuticos. Nuevos fármacos, pues tenemos ahora los PICAP, que son bloqueadores de ácido competitivo con potasio. Básicamente están en evolución. El primero que se estudió, el que más estudios tiene, es el vonoprazan. Este lo que hace es inhibir el transportador del potasio. También actúa a nivel de los canalículos y también inhibe la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el plus? Que no se afecta por el pK. O sea, no tiene inferencia y no actúa o se inactiva dependiendo del pH, no. Eso es un plus. Como les decía, actúa sobre el transportador de hidrógeno potasio. Lo que hace es, actúa sobre la misma bomba de protones, pero por otro mecanismo, utilizando el transportador de potasio. Nuevamente se concentra en las células canalículas de las células parietales, se unen a los transportadores, los saturan y no tiene cómo fijarse el potasio. Así funciona. Pues idealmente aquí en Colombia todavía no ha llegado el primer fármaco PICAP. Básicamente lo que hacen es facilitar los niveles plasmáticos máximos, lo cual quiere decir menores tiempos de tratamiento, mejor tolerancia, mayor respuesta, pero pues nada, vamos a ver cuál llega o cuál está por llegar, pero ya está aprobado por la FDA. Muchas gracias.